¿Cuánto puede costar este censo? Bueno, anda en cifras muy cercanas a los 300 millones de pesos. ¿Por qué este costo? Porque muchas personas dirán, el censo del 96 estuvo en el eje de los 3 millones de dólares, porque ahora andamos en el eje de los 10 millones de dólares. Bueno, en los censos anteriores siempre se trabajó parando el país, se convocaba funcionarios públicos de la misma manera que los convoca la Corte Electoral para las elecciones, y en ese día cerca de 70-80 mil funcionarios públicos barrían el país completamente, y había un costo explícito que eran esos 3 millones, pero había un costo implícito que nunca se estimó, que era paralizar el país, que eran los días de licencia que se le daba a los funcionarios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. En esta oportunidad, que ya venimos con la experiencia, y con todo el 2004 se trabajó de esa manera, no va a haber va a haber una convocatoria general, pero todo el que trabaje en el censo va a recibir una remuneración, o sea, va a haber un compromiso laboral, va a haber una exigencia de trabajo y una contraprestación de pago, y eso es buena parte del costo de este censo. El componente de remuneraciones del relevamiento de campo es cercano al 80% de la cifra total del ¿Viene censo. a sustituir eso los días que se dan de licencia? Correcto. Sí. ¿Debe ser un correlativo al pago? En realidad, el pago que se está previendo es muy semejante a un destajo en función de las cargas de entrevista que realiza el censista, y en función de esas cargas la cantidad de personas, de hogares y de viviendas que... O sea que hay un componente de productividad también. Exacto. No es lo mismo una entrevista en un hogar unipersonal que una entrevista en un hogar de 9 o más personas. ¿Qué ocurre con los equipos, con los sensores en zonas donde, bueno, habitualmente hay mayor criminalidad, mayor delincuencia, etcétera? ¿Cómo van a llegar ahí? Bueno, nosotros, el Instituto trabaja rutinariamente en todo el territorio nacional. La encuesta de hogares trabaja en todos los barrios de Montevideo, trabaja en zonas de entramado urbano regular o irregular, y también en todo el resto del país. En el caso del censo, en el caso de las encuestas a hogares, trabajamos generalmente con las comisiones barriales, con los centros comunales zonales y con otras organizaciones zonales que apoyan esa actividad. En el caso del censo, tradicionalmente se ha trabajado, y en esta oportunidad también, desde mayo del año pasado, así venimos haciéndolo, con comisiones departamentales que están integradas por la Intendencia, la Jefatura de Policía, la Inspección de Primaria, Dirección de los Liceos, el batallón en las localidades del interior, los batallones, etcétera. En ese marco además se asocian otras representantes de la sociedad civil organizada, y que bueno, que a través de esos vínculos, generalmente uno en aquellos lugares que son más complejos de tener acceso, y no pensemos solamente en lugares de criminalidad o no, porque por ejemplo también es complejo acceder a los barrios privados, a los country, que hoy están muy de moda, porque generalmente ahí las razones de seguridad que imperan en ese entorno impiden el acceso a personas que no estén registradas o invitadas. Entonces, en este marco de trabajo conjunto con las comisiones, vamos allanando todo este tipo de cosas, y siempre uno encuentra un referente que es el que abre las puertas donde a veces las puertas es más complicada abrirlas. ¿Qué pasa si en un hogar hay una persona que no tiene identificación? O sea, hay que presentar qué tipo de documentos en principio. La primera pregunta sería, ¿qué tipo de documentos hay que presentar cuando uno es censado? ¿Y qué pasa si alguien no tiene alguna documentación? No, documentación ninguna. Aprovecho esta pregunta para aclarar. La información que recaba el Instituto Nacional de Estadística es a los solos fines estadísticos. Por lo tanto, toda la información va a llevar ese fin. Está al mismo tiempo amparada y garantizada por el secreto estadístico. Quiere decir que la información individual o individualizable no puede ser divulgada. Ese es un aspecto muy importante y trascendente, porque muchas veces, tanto en los hogares como en las empresas, cuando vamos a pedir información,
en un principio un cierto grado de aprensión porque dicen, esto debe ser con otro fin, ahora van a averiguar, van a ver que tengo un plasma, me van a querer cobrar más impuestos, en fin. No. El Instituto Nacional de Estadística solamente tiene una finalidad, que es generar indicadores estadísticos. A partir de ahí, nosotros no exigimos jamás una documentación a nadie. Las personas simplemente lo que le pedimos es el nombre. ¿Por qué pedimos el nombre? Para ordenar la entrevista, para garantizar de que la información que nos da el referente del hogar, que puede informar por todos, no tiene por qué informar cada uno, sino un referente que conozca la información de todos, es el que va a dar la información por todos. Y en ese caso, lo único que pedimos es el nombre, le decía, porque es importante ordenar la entrevista, pero es importante cuando, si ese hogar es reentrevistado, o bien por nuestros servicios de control, o bien por los servicios de control de calidad de la Unidad de Gestión de Calidad, cuando van a hacer la reentrevista, saber de que cuando están preguntando por José, están respondiendo por José, y por tanto, cuando comparen la información que recibe el censista o que recibe el que hace el control de calidad, la información es correcta. Entonces los documentos no son necesarios para nada. Sí vamos a preguntar en el censo locales, porque este es un censo que además de viviendas, personas y hogares, vamos a hacer un censo conjuntamente, un censo de locales, un censo de domicilios, un censo de entorno urbanístico. Sí vamos a preguntar en el censo de locales si la empresa que desarrolla actividad en ese local tiene registro único tributario o no lo tiene. ¿Por qué razón? Porque a nosotros nos interesa tener ese dato para poder pegar la información del local con nuestro registro de empresas, para poder saber a partir de allí las empresas que son unilocales o multilocales, para poder tener un mejor mapeo de toda la información. Perfecto. Interesantísimo. Nos han quedado preguntas, pero vamos a tener tiempo igual solamente para volver. En un segundo agregar no, que uno de los temas más importantes del censo es no solamente saber cuántos somos, sino que mucho más importante que eso, tan importante como eso, es saber cómo somos, cómo vivimos y en dónde vivimos, porque el censo es el único instrumento de relevamiento que nos permite hacer una perfecta distribución de la población a lo largo de todo el territorio nacional y saber entonces cómo estamos mapeados. Toda la información que se genera en el censo va a quedar georreferenciada. Por eso el eslogan nuestro, contame que te cuento. Hoy tú me cuentas, mañana yo te cuento, hoy tú me cuentas y nosotros te contamos. O sea, es un juego de palabras que intenta mostrarle a la gente que todo esto en definitiva es un gran proyecto de responsabilidad social global y que todo lo que genere va a ser en pos de la propia comunidad. Ojalá que sí, muchísimas gracias. Muchas Estuvimos gracias con el ingeniero José María Calvo, director del Censo Nacional.